8 o 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la consecución de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Lo invitamos para analizar algunos temas vinculados con el sector laboral ecuatoriano, partiendo ahí hechos en coyuntura, como el tema del salario básico, qué va a pasar, a sabiendas de que el primer mecanismo es el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Si no hay el acuerdo próximamente, tendrá que dilucidar el gobierno a través del ministro del Trabajo. Pero antes de esos temas y también hablar del empleo en el país, quisiera empezar, señor ministro, a los tiempos que hablamos, ¿cuáles han sido los logros en el país? ¿Cómo está la conflictividad laboral? ¿Qué se ha logrado en la administración? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista y, por supuesto, en efecto, su lectura es la correcta en cuanto al tema salario básico unificado, que deberá definirse en los próximos días. Pero antes, atendiendo a su inquietud periodística, en efecto se han logrado ciertas cosas a lo largo de estos 29 y serán 30 meses de gobierno en cuanto al tema laboral. Yo quisiera resaltar primero el hecho cierto de que no hay conflictividad laboral en el país, salvo unos pocos casos que siempre habrán, por supuesto, pero no han habido violencia por temas laborales, no había pedido la cabeza del ministro, no ha habido eventos dramáticos, huelgas, toma de instalaciones públicas o privadas. Ese es el primer gran logro. A veces se suele decir que no se valora los problemas que no se tienen. Este es un problema que no tenemos, no hay conflictividad laboral y eso tiene que ser elaborado. Por otro lado, sí debo decirlo con absoluto orgullo, sano, humilde, pero orgullo al cabo, el hecho de que ha habido estabilidad en el ministerio. Soy de los ministros que está desde el inicio y eso es bueno porque ha posibilitado que en el propio Ministerio de Trabajo exista que es de estabilidad. La mayor cantidad de jerárquicos superiores en mi ministerio son mujeres, y eso también es bueno resaltarlo. La participación de la mujer, el tema género, que está tan en boga, pero que pocos lo administramos. Yo sí, eso es importante también resaltar. Así como las buenas relaciones obrero-patronales, las buenas relaciones entre el trabajador y el empleador, han sido la tónica de estos 29, casi 30 meses. Mire usted, yo copié, y lo digo con enorme orgullo, un dicho de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El buen trabajador se pone en la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Mire usted, y lo digo con emoción, Miguel, que tengo muy buena relación con todos los dirigentes sindicales, de la CUT, del HUT, de la CEDOC, de la CEOLS, y tengo un diálogo permanente. No siempre estamos de acuerdo, por supuesto, pero ha existido ese buen ánimo de guardar o de generar un ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Eso es importante también. Ahora voy a algo mucho más. La mediación laboral también ha sido parte sustancial de este gobierno. 6.233 mediaciones hemos logrado y 458 diálogos sociales en aquellas mesas de diálogo que usted bien conoce. Ha habido... ¿Y han dado resultados esas? Sí, han dado resultados, muchas mediaciones, más de 6.000 han tenido resultados positivos, no todas, por supuesto. Y otro tema que quiero, dos más, si usted me permite. La primera, han habido serios procesos de capacitación y certificación. Casi 150.000 ciudadanos han sido capacitados y muchos de ellos han encontrado empleo. Casi 500.000 de empleos se ha generado en este gobierno, aun cuando, y ahí viene la parte dura, aun cuando no se aprobó una nueva normativa laboral. Y aquí sí quiero entrar con su veña, Miguelito, en un tema muy práctico y directo. El presidente Lasso remitió a la legislatura el 24 de septiembre del 2021, a los 4 meses de ser gobierno, un proyecto de urgencia económica a la Asamblea. En él había un tema normativo, de normativa laboral, y no fue ni siquiera calificado el proyecto. Exagerando un poco, mi estimado Miguel, ni siquiera abrieron la carpeta. Y déjeme decirle algo, yo estuve 8 años de legislador, 2 como vicepresidente y 4 como miembro del CAL. Yo sé cómo el CAL funciona, porque estuve allí 4 años. El CAL lo que tenía que hacer es calificar el proyecto,
direccionarlo a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y hacer lo que se hace en todos los países del mundo, y no desde hace pocos años, desde hace siglos. Se llama debate legislativo. Debieron haberlo debatido. Y si los legisladores, algunos, no estaban de acuerdo con ese texto, pongan su criterio pues en el debate, pongan. Eso tenía que hacerse. Mire, yo como asambleísta de minoría, a través del debate logré aprobar la ley en favor de los bomberos. Logré aprobar una ley que combate la corrupción en el sector minero, pero debatiéndolo pues. Pero no puede ser posible que se remita un proyecto de una nueva normativa laboral, teniendo en cuenta, y no se lo debata, teniendo en cuenta que el Código del Trabajo data de 1938, Miguel, 1938. Yo les pido a los radioescuchas de EXA y Radio Democracia que no crean que oyeron mal, oyeron bien. 1938, son 85 años de un Código del Trabajo, estimado Miguel y opinión pública que me escucha, que no fue solución, por ejemplo, cuando el fenómeno del Niño de finales del siglo pasado. No fue solución cuando el terremoto del 2016. Tampoco fue solución en la pandemia. Y resulta que algunos, por suerte pocos, se oponen a que se genere una nueva normativa laboral. Y la asamblea cesada, la que fue cesada el 17 de mayo, ni siquiera calificó el proyecto. Sin embargo, a través de acuerdos ministeriales que los he suscrito yo y que vamos a suscribir en el tiempo que resta también algunos acuerdos ministeriales, hemos logrado generar miles de plazas de trabajo y empleo. Para terminar esta parte, he firmado más de 202 contratos colectivos, y digo más porque hace pocos días firmé unos 3 más, contratos colectivos en beneficio de 58,000 trabajadores, y eso hay que resaltarlo porque las cosas que no se dicen no existen, mi estimado Miguel. Ministro Donoso, si no ha habido mayor conflictividad laboral, como usted ha señalado, así es. ¿Qué ha pasado con los sindicatos y sus demandas? Prácticamente no han existido las sempiternas peticiones de los sindicatos o sindicalistas, que yo recuerdo antes de ser ministro, tenían los famosos 10 puntos de plataforma de lucha. Los primeros 8 eran dificilísimos de cumplir por la sociedad ecuatoriana. El 9 era la salida del ministro y la 10 de la salida del presidente. Algún día en broma le dije a mi buen amigo Mesías Tatamuez, si les hacemos caso con esa plataforma de lucha, me refiero antes de que seamos gobierno, ¿quién va a cumplir los primeros 8 puntos si el 9 y 10 es la salida del ministro y la salida del presidente? Eso no ha habido. No han habido peticiones de salida del ministro, no ha habido casos de corrupción en el ministerio, peor del ministro de Trabajo, de tal manera que hemos establecido cosas interesantes. El teletrabajo, por ejemplo. Recuerda usted que cuando asumimos el poder, Miguel y opinión pública que me escucha a través de EXA y Radio Democracia, estábamos en el famoso quédate en casa, el famoso confinamiento. Es más, es la primera vez que vengo a Radio Democracia desde el confinamiento y le agradezco por la invitación, Miguel. Lo hemos hecho por Zoom. Ahora he venido personalmente acá a las instalaciones de Radio Democracia en el edificio Pucará, en la Avenida de la República. Y lo hago porque ya salimos a través de un exitosísimo proceso de vacunación liderado por el presidente Lasso, el vicepresidente Borrero, la ministra de Salud Garzón y ahora el ministro de Salud Ruales. Hemos logrado que se acabe aquel confinamiento, pues porque en ese confinamiento muchos trabajadores perdieron su trabajo. Y claro, allí tuvimos que, con mucha sensibilidad, y ya hablaremos luego del tema salarios, el fijar el salario básico unificado en ese 2021 en $25 más, 425. De tal manera que lo hicimos porque pretérитamente no hubo aumento al salario básico unificado, en virtud de que estábamos en el famoso quédate en casa, en el confinamiento, había situaciones económicas complejas. Tuvimos que aprobar, y yo como vicepresidente de la Asamblea aprobé un proyecto que no era nuestro, pero lo aprobamos por sensibilidad y responsabilidad política, la ley de apoyo humanitario, que evitó que muchos sectores quebrasen. Le doy 2 ejemplos rápidos. La floricultura. Durante el confinamiento, nadie empacaba, cosechaba y exportaba una flor. Y claro, miles de mujeres que son parte de la floricultura, pues se hubiesen quedado sin empleo. Otro ejemplo, el turismo. Nadie paraba en un parador, en un restaurante, en un hotel, nadie viajaba a Galápagos. Nosotros apoyamos eso con absoluta sensibilidad política. De tal manera que hemos hecho lo mejor que hemos podido. Por supuesto, han habido errores, sin duda alguna, como todo humano, pero hemos hecho las cosas con mucha responsabilidad política. Tema salarial, ministro Donoso.
el escenario es del Consejo Nacional del Trabajo. Usted tiene que convocar a reuniones este mes de noviembre. ¿Cuál es la expectativa? Porque se ha hablado de la posibilidad de no llegarse a acuerdo. La primera opción es llegar a un acuerdo trabajadores y empleadores. Si no llegan a acuerdo, el gobierno resolvería finalmente y se aumentaría $25 más a 475. A finales de septiembre, hace poco nomás, pocas semanas, creo que 3 o 4, logramos llevar adelante el proceso electoral justo, transparente y democrático de los nuevos miembros del Consejo de Trabajo y Salarios, porque ellos concluyeron, nombrados como fueron en septiembre del 2021, a septiembre del 2023 concluyeron su periodo. Llamé a elecciones y se produjeron dos cosas que quiero resaltar a través de Democracia y EXA. Lo primero, el hecho cierto de que las centrales sindicales, llámese FUT, CEDOC, CEOL, SCUT, se pusieron de acuerdo y presentaron una lista única. Y eso hay que resaltarlo. Los representantes de los empleadores también, a pesar de que lo habían hecho algunas veces por consenso. Pero en el sector trabajador logramos ese consenso. Y digo logramos porque yo fui partícipe de entablar esos diálogos. Segundo logro, que por primera vez en la historia del Consejo de Trabajo y Salarios, compuesto por 8 miembros, 4 de los trabajadores y 4 de los empleadores, más el ministro de Trabajo que lo preside, por primera vez se han nombrado dos mujeres. Se nombró a Tania Pazmiño, representante de las cámaras de comercio del Ecuador por el lado empleador, y por el lado trabajador se nombró a Marcela Arellano, que había sido presidenta del FUT, y se logró en consenso de todas las centrales sindicales. 2 mujeres por primera vez. El tema del género que hice referencia hace pocos minutos me llena de emoción de que se lo haya logrado. Bien, siguiendo con la respuesta a su inquietud periodística, Miguel, ese Consejo de Trabajo y Salarios ya sesionó para la posesión, por supuesto, de aquellos 8 miembros nuevos. Y yo deberé convocar, y posiblemente lo haga para el próximo lunes o martes, 1 de noviembre, me parece, al Consejo de Trabajo y Salarios, previamente a la convocatoria al gerente del Banco Central del Ecuador, al ministro de Economía y Finanzas y al director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para que ellos presenten a los 8 miembros del Consejo de Trabajo y Salarios los indicadores económicos, los insumos, para que ellos se llenen de elementos de juicio a fin de que en una subsiguiente reunión puedan debatir el tema salarios, que conozcan de viva voz y en forma directa de la situación económica del país en cuanto a crecimiento económico, proyecciones de todo orden. Repito, al MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, al INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y por supuesto al gerente del Banco Central, con quien ya hablé el día jueves último. Les convocaré para que entreguen esos insumos, igual que a los 8 miembros, y luego se dará una tercera reunión en la cual ya empezarán a presentar sus propuestas. Y luego finalmente una cuarta reunión en la que deberán tomar la decisión del aumento salarial. Ojalá lleguen a acuerdos. Es difícil, pero sí lo han hecho pretéritabamente. De tal manera que esa es la situación actualmente, mi estimado Miguel. Claro, el escenario final es, ojalá se dé un acuerdo de empleadores y trabajadores. Si es que no se llegase al acuerdo finalmente, en ese escenario último, la decisión sería, si le toca al gobierno resolver, los $25 más para el 24. Yo quisiera añadir a lo dicho por usted que tengo fe en que se logre aquel acuerdo, porque es primera vez que ha habido acuerdos para el nombramiento de los miembros del Consejo de Trabajo y Salarios. He conversado con ellos, incluso informalmente, con Mesías Tatuamés el otro día, he conversado con Javier Rosero, se me fue el nombre, mil perdones, Javier. He conversado con ellos, miembros de los dos grupos, empleador y trabajador, y entiendo que están cruzando ideas y opiniones. Ojalá lleguemos a un acuerdo que sería ideal para el país. Entonces habrá que esperar las reuniones y finalmente, ¿para cuándo se tendría una decisión? La normativa establece 30 de noviembre, Miguel. 30 de noviembre, en la fecha en que debe tomarse la decisión, en el evento de que no haya acuerdo. Ya. Si es que no hay acuerdo, el gobierno decide finalmente, sí, en última instancia. En última instancia, así es. El presidente de la República, como usted bien lo dijo, a través del Ministerio de Trabajo.
Ya. Y esa decisión en el escenario último sería $25 más. Y yo prefiero no adelantarme porque todavía tengo esperanzas de que se pongan de acuerdo. Sin embargo, son opiniones absolutamente aceptables y establecidas con toda la buena fe. Luego de empezar usted, ministro Donoso, con los logros, el tema de la conflictividad laboral que no existe. Así es. El tema de las demandas de las organizaciones sindicales y gremiales, la mediación laboral, el tema de la aprobación de contratos colectivos. Hay un hecho que ha sido estructural y que no es solo de este gobierno. Por cierto, venimos casi un par de décadas con el deseo de llenar el trabajo, lo que hoy se denomina el empleo adecuado. ¿Cuántos empleos se ha generado en casi estos 2 años y medio? ¿Y qué es lo que queda? Casi 500,000 de empleos adecuados. El empleo adecuado es aquel que significa trabajar 8 horas diarias y recibir al menos el valor del salario básico unificado, que ahora está en $450. Incluso dicen los expertos económicos mucho más, con los Así décimos. Sí, claro, con los décimos, fondos de reserva, derecho a vacaciones, cobro de vacaciones no gozadas, por supuesto que sí. Es sin duda alguna correcta su lectura. Pero déjeme decirle algo. Lastimosamente, la asamblea pasada no aprobó lo que ya dije hace pocos minutos, aquello. Se han generado miles de plazas de trabajo y empleo, pero hay algo que sí estorba y molesta, que es el hecho cierto de que a alguien se le ocurrió establecer la prohibición del trabajo por horas. Y yo cuando joven trabajé y estudié al mismo tiempo, no sé si usted, Miguel, lo hizo, pero yo trabajé y estudié al mismo tiempo. Y muchos lo hicimos. Resulta que hoy hay dificultades para que un joven que tiene que trabajar, pues, porque tiene que alimentar a su familia, o si es soltero, ayudar en su casa. O estudia también. Pero también quiere estudiar, pues, porque tiene la ilusión de tener un trabajo, una profesión, un tema técnico, en fin, un título universitario. Pero tiene dificultades en hacerlo porque a alguien se le ocurrió en Montecristi prohibir, y está puesto como precepto constitucional, la prohibición del trabajo por horas. Y todos sabemos quién es ese alguien. Pero voy a lo siguiente. Yo hablé hace algún tiempo, ya debe ser un año, con el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. Él me dijo que cree que el Ecuador es el único país del mundo, quizás de los pocos, donde se establece la prohibición del trabajo por horas. Y él me decía que el trabajo por horas es toda una institución en los Estados Unidos, en Europa también. Y yo le añadía al embajador y le decía, hay miles de ecuatorianos, miles, no cientos, sino miles de ecuatorianos, que arriesgando su vida, su propia vida, migran a Estados Unidos. ¿Para trabajan por horas? Y trabajan por horas. O migran a España u otros destinos y trabajan por horas y son felices haciéndolo. Y hay sectores que se han opuesto. Claro, aquí hay algunos que se oponen al trabajo por horas, salvo ciertas condiciones que a ratos son complicadas. Hemos firmado acuerdos ministeriales de sistemas de contratación, pero la seguridad jurídica se la hubiese generado cuando no se hubiese puesto, ojalá, esa barbaridad de prohibir el trabajo por horas. Nos hemos tenido que inventar, entre comillas, acuerdos ministeriales que ayudan, por supuesto, y vamos a firmar en los próximos días con el presidente Lasso algunas normativas laborales, como la posición próxima de los jubilados, temas de contrato de emprendimiento, jornadas laborales, el tema subsuelo. Resulta que el Código del Trabajo establece, Miguel, que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Claro, pero eso es redactado hace 85 años. Y hoy por hoy, prácticamente todos los centros comerciales tienen en su subsuelo gente que trabaja en el tema parqueo de autos, vigilancia, entrega de tickets, etcétera. Una cosa es trabajar en el subsuelo, construyendo el metro de Quito, o en minería, y otra es laborar 4 o 8 metros bajo tierra, que son los subsuelos de los centros comerciales. Por solo darle un ejemplo. Mire, ese Código del Trabajo establece un 35% de recargo porque se contrata a una persona perentoriamente. La secretaria de Exa Radio Democracia va a dar a luz, si usted contrata su reemplazo perentorio, tiene que pagar un 35% más. ¿A cuenta de qué, pues? Se le ocurrió a alguien. Como también, por ejemplo, el tema de los términos de prueba. Todo eso estaba, o está, en el proyecto laboral que el presidente Lasso remitiese, repito, en septiembre del 2021, que el Consejo de Administración Legislativa ni siquiera abrió la carpeta, peor calificar ese proyecto de la Asamblea cesada. Tenemos que
tenemos que fijarnos en los más de 5 millones de ecuatorianos que están o desempleados o subempleados o viven en la informalidad. Les dieron la espalda a aquellos 5 millones de ecuatorianos con discursos del siglo, no diría pasado, sino casi antepasado. Ministro, siendo difícil un problema estructural de lograr el empleo adecuado, decía por lo menos 2 décadas, de acuerdo con los datos tanto del INE cuanto de multitrabajos.com, que refleja una investigación Diario Expreso este domingo, da cuenta de cómo ha venido el empleo adecuado, de acuerdo a la población económicamente activa. En agosto del 2022, 33.3, ha venido creciendo paulatinamente hasta llegar a agosto del 2023 en 25%. El empleo adecuado. Empleo adecuado. Así es. Muy difícil, pero muy difícil llegar a lo que quisiera el país, esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado. Lo hemos logrado en la medida que usted relata y con razón. Y se pudo haber logrado mucho más, o podríamos, si tendríamos una ley adecuada que haga lo siguiente, y voy a ser directo y claro en esto. Una ley, una normativa laboral que quite el miedo a crecer, pues, que quite el miedo a las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que son las grandes o deberían ser las grandes generadoras de empleo, que le quiten el miedo a crecer, pues. Pregunte usted, que es un acucioso periodista, a cualquier pequeño y mediano empresario, ¿por qué no crece? ¿Por qué no abre una sucursal en la ciudad donde ha tenido éxito o en otras ciudades a lo largo y ancho de la geografía nacional? Y le responderán: Miguel, no hemos abierto esto porque hay el temor a crecer por una normativa laboral caduca y que castiga el éxito o el fracaso, porque hay una normativa laboral que hace que quien le vaya mal en el negocio, aparte de eso, tiene que pagar 1000 cosas más, aparte de la quiebra. 2 de cada 4 emprendimientos fracasan en el mundo entero, no solo en el Ecuador. Y resulta que aquí se le castiga al emprendedor que tuvo problemas con una normativa laboral caduca. No es posible que sigamos con una normativa que establece cosas tan curiosas como las que acabo de relatar. Sin embargo, ha habido crecimiento en el empleo adecuado y pudiésemos tener más si apoyásemos a la pequeña y mediana empresa a que pierda el miedo a contratar más gente, porque de eso se trata al fin y al cabo, pues. ¿Quién genera el empleo, Miguel? El sector privado, pues. 9 de cada 10 empleos son del sector privado. Y resulta que a ese sector privado le metemos 1000 problemas a través de un código del trabajo caduco y claro, tiene miedo a crecer. Y si le está yendo más o menos bien en su negocio, ahí se queda, ahí nomás, porque tiene miedo a que si abre una sucursal o aumenta el número de trabajadores, va a tener problemas por una caduca legislación laboral. Los países circundantes al Ecuador ya lo hicieron. Ya tienen normativas laborales mucho más amigables. Por eso es que cuando hubo aquello en el gobierno de Correa, recordará usted, muchas empresas se fueron a trabajar en el Perú. ¿Por qué se fueron a trabajar en el Perú? Porque les gusta más Lima que Quito, porque les gusta más las ciudades peruanas que Guayaquil. No es así. Se fueron porque aquí tenemos una legislación caduca, que el presidente Lasso quiso actualizarla a través de esa normativa, repito, por tercera vez, remitida en septiembre del 2021 a la legislatura. Pero los países circundantes al Ecuador ya lo hicieron y nosotros seguimos debatiendo. Y claro, siempre hay unos pocos, por suerte pocos, líderes sindicales, aquellos que ya están años, diciendo que hemos querido flexibilizar el trabajo y toman la palabra flexibilización como mala palabra. No, señor, no es una mala palabra. 40 años, hablando de derechos adquiridos que no se ha querido tocar, sino mirar a futuro estos 5 millones de ecuatorianos. ¿Sabe usted a cuántos ha beneficiado la famosa jubilación patronal que está en el Código de Trabajo? Al 3% de ciudadanos. Sin embargo, en términos prácticos, una colega suya me dijo, alguna entrevista hace 1 año y medio en Ecoavisa, recuerdo que me dijo, eso de la jubilación patronal es una especie de despido anticipado, porque muchas empresas o muchos trabajadores... 19 años ya afuera. Claro, de 19 años, antes de los 20 años afuera, y es difícil para esas personas de 40, 45 años pero seguimos conseguir hablando empleo. De eso no ha habido como... Así es, ¿no? Porque que es cambio en la legislación. Claro, porque hubo una asamblea en que dijo, no, mejor como ya mismo vienen las elecciones, no me meto en esos temas, porque algunos líderes sindicales se pueden poner bravos. Ministro, vamos a concluir este diálogo, le agradecemos su presencia. Una inquietud, usted nos ha hablado de los logros, sí. y según usted, ¿cuál quizás si ha tenido frustraciones en el Ministerio del Trabajo? ¿Qué no se pudo lograr más allá de las buenas intenciones? Usted ha citado uno, no hubo como en el 2021 la reforma laboral, porque de acuerdo a esta investigación de Diario Expreso este domingo, también recuerda que el presidente Lasso ofreció 2 millones de empleos para rescatar al Ecuador y no hubo como, se lograron 500,000. Así es, faltó una legislación laboral, así de claro, y la legislación laboral, repito,
fue remitida en su momento y hubiese sido muy bueno para el país. Ojalá el presidente electo Daniel Noboa lograse el sensibilizar a la Asamblea que está por posesionarse para que debatan este proyecto, o cualquier otro, pero que implique modernizar la normativa laboral. No se logró ese número por las razones que acabo de explicar, pero sí es muy meritorio, y perdóname que yo lo diga, el haber logrado ese 500,000 de empleos en situaciones adversas, porque nunca contó el presidente Lasso con apoyo legislativo, nunca. ¿Ese sería la mayor frustración? Sí, ¿Algún otro problema? Ese ha sido el mayor problema. De allí en adelante. No haber logrado los 2 millones. Sí, y pudimos haberlo logrado, mucho más de lo logrado, si es que hubiese habido sensibilidad de aquellos que le dieron la espalda a 5 millones de ecuatorianos. Viene al señor ministro de Trabajo, arquitecto Patricio Donoso. Muchas gracias su presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:31 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, pausa publicitaria, y ya volvemos. Un diálogo con Jorge Ortiz García, escritor e internacionalista, para hablar una lectura de los resultados en las elecciones en Argentina. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el microinformativo de esta hora. El gobierno nacional concretó la prefirma del acuerdo comercial con Corea del